¿Por qué una especialidad en Derecho? Así como estudiando historia, se conoce que Villa tomaba licuado, que Hernán Cortés era cojo, que Juárez tenía únicamente un par de zapatos y que Zapata fue novillero. Así, con nuestra especialidad se puede conocer las entrañas del derecho para poder comprenderlo. Las especialidades en la educación son esenciales en el mundo actual de la hiperespecialización. Para muestra el derecho. Nadie puede decir que conoce todo el derecho o bien todo el sistema jurídico de un país. Por ello, es que cada día los tribunales y los juzgados se han especializado más en materia de telecomunicaciones, comercio exterior, derecho ambiental, propiedad intelectual, competencia económica, por nombrar algunas de las materias que se han expandido en los últimos años. Pero lo que ha sucedido es que esa hiperespecialización ha provocado que se pierdan las propias entrañas del derecho, por lo cual los abogados nos enfrentamos con problemas verdaderamente absurdos porque se ha perdido el criterio jurídico. Además, la formación que se nos dio a los juristas en mucho tiempo fue de la simple memorización de conceptos, leyes, normas y disposiciones constitucionales que provocó la pérdida de la capacidad de comprensión de estas nuevas legislaciones, convirtiéndonos en operadores jurídicos, que no es otra cosa más que la peyorativa mecanización de nuestra profesión, ya que el debate se centra en cuestiones cibernéticas, llenado de formularios, formas de acceder a los juicios en línea, convertir, enviar y transportar archivos. Aquellos que provenimos de la educación memorista o los que provienen de la generación cibernética, comprobamos con esta educación lo que se dijo desde el siglo XIX por el jurista alemán Julius Hermann. Una coma de legislador y bibliotecas enteras se convierten en papel mojado. Por ello, es que en Parmenas Centro de Estudios hemos diseñado la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, que cuenta con reconocimiento de validez oficial, teniendo una duración de 11 meses, de la cual, en ese tiempo, se propone recuperar esas bases del derecho para el jurista preocupado por mejorar la calidad en la prestación de sus servicios profesionales. Esta especialidad parte del primer problema del derecho, que es la interpretación de las normas jurídicas, pues con esta hiperespecialización está quedando cada día más rezagado ese principio que reza: en la ley clara no se debe interpretar. Por ello, es que se proponen materias como interpretación jurídica, argumentación constitucional y convencional, teoría de la decisión judicial, entre otras más, que permitirán desentrañar la complejidad del derecho. En voz de uno de los autores más representativos en Iberoamérica, Manuel Atienza, enfáticamente sostuvo que el mejor teórico del derecho es aquel que hace fácil lo difícil y no difícil lo fácil, de lo cual esta especialidad se hace conciencia de que la mejor respuesta para conocer las entrañas del derecho está en esa línea, con una propuesta para revolucionar la enseñanza jurídica desde las mismas bases del derecho. Bueno, además de su plan de estudios, de su programa, está bastante bien impartido, está muy reforzado con los catedráticos, los profesores que la imparten, bastante experiencia, muy completa. Por supuesto, lo que es el claustro de docentes, el plan de estudios, creo que es una especialidad muy completa y una especialidad que vale mucho la pena. La actualización, la actualidad, la innovación, el plan de estudios, que es muy atractivo y sobre todo muy vigente, ¿no? Y me permite estar actualizado. En primer lugar, por supuesto, señalar que siempre hay que mantenerse actualizados en cuanto a la ciencia jurídica. El abogado que no estudia se hace cada vez menos abogado. Entonces, uno de los principales y por supuesto el más importante sería mantener ese rigor y mantener esa capacidad de estudio en cuanto a la teoría y la filosofía del derecho. Otro de los puntos importantes podría ser el incitar a la investigación, el incitar
a que la persona pueda descubrir las verdades y pueda mantener un criterio más allá de los criterios preestablecidos en los tribunales y en los juicios. Bastante buena, excelente. Cubrió las expectativas que tenía e incluso las ha superado. Me ha parecido una especialidad bastante acorde a la actualidad. Yo, a pesar de que no tiene muchos años que terminé la licenciatura de Derecho, creo que siempre en la carrera de Derecho sigues aprendiendo y la especialidad no solo ha ayudado a reforzar los conocimientos que ya teníamos, sino a entender las nuevas, ahora sí que tanto reformas como acciones de la autoridad que pues están repercutiendo ahorita en todo lo que somos los particulares. Me gusta, creo que es una modalidad que llegó para quedarse después de la pandemia. Creo que una de las cosas buenas que nos dejó la pandemia fue esta posibilidad de estar cerca estando lejos. Entonces me parece un sistema ideal, ¿no?, para quienes no pueden trasladarse ya sea a la ciudad o que por alguna cuestión de trabajo tengan que permanecer en sus oficinas. Me parece una excelente forma de comunicación y de impartir el conocimiento. Me parece que es un campus muy sencillo de usar, tiene accesos fáciles y siempre se puede estar al pendiente de las preguntas que, posteriormente se le dan en vivo y las va a responder también la persona o el ponente en vivo. Además de que mandan las presentaciones en el propio campus virtual y uno puede mantenerse con las herramientas. Definitivamente. Yo recomendaría ampliamente la especialidad, no solo a abogados como para reforzar los conocimientos, sino también a contadores y administradores que a lo mejor por su actividad o su trabajo se encuentran muy de la mano con todos estos, con todo el derecho, con todas las leyes, y que de cierta forma les va a ayudar a tener una comprensión mayor y también saber la vía por la que deben regir su trabajo, ¿no? Yo recomiendo la especialidad de argumentación jurídica porque hoy en día con los juicios orales todos los abogados debemos de estar preparados en cuestiones de poder argumentar y poder dar nuestro punto de vista ante una autoridad para que al final de cuentas la autoridad pueda resolver a nuestro favor. Sí, sin duda, claro que sí, por supuesto que sí, lo recomendaría totalmente. La construcción del conocimiento, cuando el doctor Silvino el año pasado me invitó a participar, que se lo agradezco profundamente, él me comentaba la razón que tuvo para proponer este diplomado, que realmente no muchas personas pues no saben escribir, no sabemos leer, ¿no? A pesar de que lo aprendimos en primaria, pues leemos la Constitución, recuerdo nuestra materia, y no entendemos, ¿no? O no podemos construir un argumento para presentar a la autoridad y que realice un juicio. Entonces, me parece interesantísimo acercar, insisto, esta forma de conocimiento. Necesitamos saber construir argumentos. A platicar sobre las 3 razones por las cuales se puede estudiar la especialidad o hay interés en estudiar la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, que es una especialidad con registro de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. Por lo tanto, en esta especialidad se da una cédula profesional y que, las 3 razones por las que quisiéramos platicar en relación a este tema que viene siendo
pues la importancia, ¿verdad?, primero de estudiar una especialidad, es que tiene tiempo de un año, tiene vigencia propiamente de 11 meses, y bueno, pues en esos 11 meses, en esta especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, pues lo que proponemos propiamente es que hay 3 razones al respecto. La primera razón es que el derecho, pues no es únicamente memorizar la ley. El derecho no se aprende simplemente memorizando, como lo tienen ustedes aquí en la pantalla, ¿no? El derecho pues puede cambiar en cualquier momento, ¿no? El asunto es que no se deja de ser abogado simplemente porque cambió las disposiciones legales, porque se modificaron. Y bueno, pues bajo ese criterio diríamos que ¿qué sucede si las entidades federativas de México, por ejemplo, en vez de que sean 32 como son actualmente, pues ahora sean 64, no por eso dejamos de ser abogados? O porque en Guatemala 22 departamentos ahora se vuelvan 44, o porque en Honduras en lugar de que sean 18 se queden 8, o porque en El Salvador lejos de que sean 14 departamentos, pues ahora resulten nada más 4, o porque en Bolivia sean 9 departamentos, ahora sean nada más 8, sino que el asunto es que el derecho va más allá. Hay que recordar lo que se decía en el siglo XIX, de que un plumazo, bueno, decían una coma de legislador, aquí le cambiamos la versión a decir un plumazo de legislador, y dejamos de saber derecho, como si fuera una pregunta, digamos. La propuesta original es que un plumazo de legislador y bibliotecas enteras se vuelven papel mojado. Aquí diríamos que un plumazo de legislador y verdaderamente dejamos de saber derecho, verdaderamente el hecho de que cambie la ley, dejemos de saber derecho. ¿Cuántos años y cuántas ocasiones pues nos preguntan sobre temas que posiblemente ya desconocemos, sobre temas que posiblemente ya no sabemos cuál es el alcance de esas disposiciones, en cuanto a que pues ya no las vimos en las escuelas, en las universidades, en las maestrías, ¿no? Pero pues eso no significa que dejemos de saber derecho. En realidad lo que necesitamos es digamos, la esencia propia del derecho, conocer el derecho. Hay una especie como de feeling, por así decirlo, de que podemos tener una respuesta apropiada, una respuesta muy cercana, una propuesta muy apropiada en cuestiones que posiblemente sean regulaciones que nunca habíamos visto, que nunca habíamos analizado, que nunca habíamos estudiado, pero que de alguna manera, pues eso nos sirve para encontrar ese sentido de la disposición, esa respuesta jurídica de las cosas. Entonces, aquí tenemos el complemento, ¿no? En esta lámina tenemos el complemento de esa conferencia emblemática de este autor alemán, Julius von Kirchmann, que fue la conferencia que él planteó para llegar propiamente para llegar a lo que viene siendo entrar a una asociación de abogados. Y bueno, pues la crítica que se hace es precisamente eso, ¿no? El estar memorizando las leyes no es suficiente, el memorizar las disposiciones legales no es, digamos, saber derecho, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, pues necesitamos otra cosa que no sea precisamente esa situación, y eso es lo que queremos plantear el día de hoy en esta especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, que iniciamos el día 22 de septiembre, este próximo viernes 22 de septiembre a las 6 de la tarde, pues iniciaríamos con esta especialidad. Otra de las razones es que el derecho pues es para todos. En muchas de las ocasiones nos ponemos en la, pues digamos, en la reserva, en la defensa de que el derecho solamente es para los abogados, y esto no es así. Hay que entender que el derecho, como lo decía este autor argentino, Carlos Santiago Nino, que el derecho es como el aire, que está en todas partes, y precisamente por eso esta especialidad tiene cabida para los que normalmente se acercan a esas entidades, ¿no? En primer lugar, pues quien ve los problemas desde el primer punto, desde la primera entrada, pues son los contadores, ¿no? Entonces, los primeros que de alguna manera ven esta parte son los contadores, después los que ven estos planteamientos son los administradores, y después
también los que ven estas situaciones son los abogados. Ahí tenemos entonces que esta especialidad es para todos, no es una especialidad únicamente para, digamos, para los abogados, sino que es precisamente para todas esas áreas. Y bajo ese criterio, pues diríamos que estamos ante la presencia de todas estas regulaciones, que no es nada más memorizar, no es nada más aprendernos, digamos, de memoria las cosas, sino que también necesitamos un algo más, y que también hay que entender que hay profesiones que no únicamente, hay profesiones que no son única y exclusivamente los abogados, los que tienen que ver problemas de interpretación jurídica, los que tienen que ver con problemas jurídicos, ¿no? A veces la función del abogado es que llega pues ya en un segundo término, y muchas de las ocasiones la primera decisión es la más valiosa, la primera postura, la primera, digamos, el primer paso pues es el más importante, y precisamente por eso pues la especialidad va encaminada a administradores, contadores y abogados, para que de alguna manera con esto nos pueda permitir que en estas carreras que son tan similares, que tienen tanto contacto con leyes fiscales, leyes administrativas, ¿no? Leyes tributarias, digamos, ¿no? Permiten que se puedan interpretar de mejor forma. Y bajo este criterio es que esa sería una segunda razón por la cual tiene esta relevancia, esta especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Y una tercera razón que tendríamos respecto a esta especialidad es que lo que busca la especialidad, como lo estamos, y el eslogan que hemos tratado de plantear en esta especialidad, incluso con el video que vieron ustedes al principio de algunos de los alumnos que ya han estado participando en esta especialidad, es precisamente pues que se trata de estudios para desentrañar el sentido del derecho. Es decir, pues se trata de un ejercicio para conformar un mejor criterio jurídico. A eso es a lo que precisamente abonamos, a buscar que exista un mejor criterio jurídico, que haya una mejor resultado en cuanto a la interpretación, la argumentación, digamos, el planteamiento de los problemas jurídicos, los encontremos en cualquier, digamos, en cualquier calidad de una interpretación mucho más efectiva, una argumentación mucho más efectiva y desde luego pues un resultado más viable, que para eso no necesitamos de aprendernos de memoria las leyes, sino que necesitamos precisamente hacer esta serie de ejercicios para conformar un mejor criterio jurídico, para conformar una mejor manera de entender, de comprender y de alcanzar el derecho. Ahora, ¿cuáles serían, digamos, esos caminos? ¿Cuál es la postura y sobre todo la propuesta de esta especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica? ¿Qué podríamos decir respecto a esta especialidad en relación a toda esta serie de planteamientos que tenemos que pues, de alguna manera buscar para encontrar una mejor salida, digamos, para los problemas jurídicos que nos encontramos? Por eso esta especialidad, en primer lugar, tiene 11 materias. Esta especialidad tiene 11 materias que tienen como objetivo, en primer lugar, los horarios son los días viernes de 6 a 9 de la noche, 6 a 9 de la tarde, digamos, en hora de la Ciudad de México, y los sábados de 9 a 1, también en hora del centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues se puede llevar a cabo tanto por medio presencial en la ciudad de Puebla, México, o bien a través de internet, a través de esta plataforma que hoy mismo también les estamos ofreciendo. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues el objetivo es precisamente forjar, crear criterio jurídico. El criterio jurídico no es una situación, el criterio jurídico no es algo que nada más lo tenga cualquier persona por propia naturaleza, por propia esencia. El criterio jurídico se genera también a través del ejercicio de, pues, precisamente estar entrenando para forjar ese criterio jurídico. Y pues en esta especialidad lo que buscamos es precisamente eso, estar entrenándonos para generar un mejor criterio jurídico. Diríamos que ante la pregunta de que si los abogados nacen o se hacen, pues diríamos que las dos cosas, ¿no? Hay abogados que tienen ya una cierta intuición y hay otros
practicantes del derecho, que no necesariamente pues por nuestra propia naturaleza, nuestra propia intuición, sino a raíz de un ejercicio constante nos permite llegar precisamente pues a mejorar nuestro criterio jurídico, ¿no? A tener ese feeling, como decíamos hace un momento, que repito, ese feeling no es memorizar leyes, ese feeling no es estar interpretando únicamente las leyes, sino que ese planteamiento se da con estas 11 materias que tenemos aquí. Y de estas 11 materias que tenemos es, en primer lugar, pues partimos con teoría del derecho y teoría del Estado, que son esenciales. Ustedes saben que uno de los autores más emblemáticos actualmente, Luigi Ferrajoli, hace mención que el derecho y el Estado son las dos caras de la misma moneda, y lo que buscan el derecho y el Estado es limitar al poder político. Aquí pusimos una muy penosa cita respecto a lo que sucedía en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos del nazismo, que bueno, pues esto tampoco desafortunadamente aquí en Latinoamérica, aquí en Sudamérica, en Centroamérica, en México, pues no estamos exentos de estas situaciones de barbarie, pero que al final, pues lo que nos ha enseñado la historia, sobre todo la historia latinoamericana, es que a través del derecho y a través del Estado es que se puede limitar al poder político. La única forma de limitar esas posiciones absolutistas es precisamente a través del derecho y a través del Estado. El derecho y el Estado, pues lo que conjugan es el Estado de Derecho, el Estado constitucional, democrático, de derecho, y aquí lo que estamos buscando, pues es precisamente lograr que este Estado constitucional, democrático, de derecho, limite al poder político. ¿Qué tenemos entonces en este inicio de la especialidad? Pues en el inicio de la especialidad tenemos, en primer lugar, teoría del derecho. Teoría del derecho que para algunos, en muchos lugares, lo conocemos como introducción al estudio del derecho. Honestamente, mal dicho, introducción al estudio del derecho. Los que estudian contaduría, los que estudian administración de empresas, lo ven más como teoría del derecho que como introducción al estudio del derecho. Pero los que estudiamos derecho, pues a veces, en muchas de las universidades, lo vemos como introducción al estudio del derecho. Y en realidad no es introducción al estudio del derecho. En realidad es propiamente la esencia del derecho. Gracias a la teoría del derecho, gracias a esta teoría del derecho o introducción al estudio del derecho, lo que vamos a encontrar es la esencia necesaria, suficiente para entender cuáles son las entrañas del derecho, cuál es el propósito, el derecho visto desde cómo ha evolucionado el derecho a lo que hoy tenemos de un sistema jurídico, una ciencia jurídica, y precisamente por eso la primera parte es hablar en primer lugar de la teoría del derecho y del otro lado, decíamos, pues del otro lado de la moneda, ¿no? Que vendría siendo la teoría del Estado. Cómo funciona, digamos, desde la teoría del Estado para que pueda delimitar, para que pueda restringir esas funciones del poder político. ¿Qué tenemos después de estos dos planteamientos? Pues después de estos dos planteamientos tenemos dos materias fundamentales para ir abriendo camino al criterio jurídico. ¿Y qué es lo que necesitamos? Pues teoría de la interpretación jurídica. Pocos centros de estudio, pocas universidades, pocas escuelas se abocan a hablar de una sola materia de interpretación jurídica. Hablarán de argumentación jurídica porque en los últimos años, a partir sobre todo de pues toda esta influencia que hemos tenido en Sudamérica, en Latinoamérica, en Centroamérica, en México en general, toda esta influencia que hemos tenido en la escuela española y la escuela alemana de argumentación jurídica, pues se habla de argumentación jurídica, pero antes de argumentar tenemos que interpretar. Fíjense bien por qué la especialidad se llama interpretación, argumentación y redacción jurídica. Tiene un orden porque primero interpretamos, después argumentamos y al final redactamos, ya sea juicios orales, juicios de lo que sea, finalmente acabamos redactando algún documento, alguna cuestión que nos pueda permitir entonces tener ese criterio de poder forjar ese resultado de este análisis jurídico que se hizo, o ese razonamiento jurídico en un documento. Entonces,
bajo ese criterio, pues lo que tenemos primero que partir es de interpretar las normas jurídicas. No podemos argumentarlas si no sabemos primero cómo interpretarlas. Y la interpretación es toda una materia, toda una teoría. Hay un orden en la interpretación. Primero existen las teorías de la interpretación, es decir, qué posición asumimos en la interpretación. Después siguen los métodos y después el resultado de la interpretación. Si no conocemos ese orden, pues entonces lo que sucede es que muchas de las ocasiones nuestra falta de criterio jurídico se da precisamente porque no tenemos las bases de la teoría de la interpretación jurídica. Después tenemos teoría de la argumentación jurídica, que es fundamental. Repito, está de moda hoy la argumentación jurídica, pero finalmente no podemos entenderla si es que previamente no comprendimos teoría del derecho, teoría del Estado e interpretación jurídica, que finalmente son el sustento, son la esencia del derecho, son la parte esencial del derecho y de la cual pues necesitamos entender, comprender para poder tener un mejor razonamiento jurídico. Después de estas dos materias, teoría de la interpretación y teoría de la argumentación jurídica, pues entonces nos vamos a la parte esencial de la especialidad. ¿Y cuál es la parte esencial de la especialidad? Pues la parte esencial de la especialidad es la argumentación constitucional, la parte esencial es argumentación convencional, hoy con tanta importancia que tiene la Constitución, por eso le llamamos a los actuales estados ideales de derecho, ya no el Estado de Derecho como el Estado decimonónico, el Estado del siglo XIX, sino que le llamamos el Estado constitucional, democrático, de derecho. Estado constitucional porque ahí está el sistema jurídico, las bases jurídicas nacen de esa Constitución, que bueno, siguiendo a Giovanni Sartori, diríamos que la parte orgánica de la Constitución siempre va a ser la más importante, porque si no tenemos una parte orgánica efectiva, digamos, bien establecida, bien estructurada, de nada sirve tener tantos y tantos derechos que pudiéramos tener. Hoy en este, pues digamos, en este vorágine de derechos constitucionales, de derechos humanos, pues estamos en un exceso precisamente de derechos humanos, de derechos constitucionales, que parecieran precisamente lo que dice esta cita de este autor argentino, ¿no?, que hace mención de que la Constitución pues no es un poema, no es simplemente un poema, es toda una parte fundamental de un sistema, y precisamente por eso pues partimos de la argumentación constitucional, la argumentación convencional, que hoy tiene tanta importancia en las decisiones, por lo pronto en nuestra región, de la Convención Americana de Derechos Humanos, interpretada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, la importancia que tiene la Corte Interamericana, con base en los acuerdos, en los tratados de la Convención que se ha firmado y de todos los criterios que han salido relacionados con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos va a permitir tener un mejor criterio, una mejor forma de entender estas disposiciones. Después sigue teoría de la prueba, que es otro de los problemas esenciales. El derecho práctico normalmente tiene cuatro problemas, ¿no? El problema de la interpretación, el problema de las antinomias, que también lo resuelve el problema de la teoría de la interpretación, el problema de las anomias, es decir, de las lagunas. Las antinomias es la contradicción de normas. El problema de las anomias, que son las lagunas, que también lo resuelve la teoría de la interpretación jurídica. Y por último, otro de los problemas muy recurrentes, ¿no?, de los problemas prácticos del día a día, pues es la prueba. ¿Cuántas veces nos hemos topado contadores, abogados, administradores, que el problema no es más que probar? El problema es probar que tenemos la razón, probar que tenemos los elementos para podernos defender en cuanto a que existen los argumentos, pero no existen las pruebas. Entonces, hoy un tema que se está desarrollando, sobre todo en España, después de que le han dado ya, digamos, una segunda fase a la argumentación jurídica, pues bueno, pues ahora lo que corresponde es hablar de teoría de la prueba. Y en la teoría de la prueba, pues es sustancial, la teoría de la prueba es esencial conocer cuáles son los tipos de prueba, cómo se llevan, cómo se estructuran, etcétera. Y bueno, pues todo esto vale la pena tomarlo en consideración,
De hecho, para los que estén interesados, una de las clases muestra que tendremos en julio es teoría de la prueba, y los pondríamos ahí a los que estén interesados a que se inscriban a esta clase. Ya les daremos los datos posteriormente, pero bueno, es una de los temas más importantes, el asunto de la prueba. Y luego, pues, digamos, el último tema esencial, ¿no? La última cereza del pastel, que vendría siendo la teoría de la decisión judicial. Hoy se le ha reforzado tanto en la teoría del derecho, que ustedes saben que la teoría del derecho pues forma parte de la teoría de la decisión judicial, la teoría del ordenamiento jurídico, la teoría de la norma jurídica. Bueno, pues también tenemos entonces que la teoría de la decisión judicial pues es una de las teorías o es una de las partes de la teoría del derecho más importantes, ¿no? ¿Cómo deciden los tribunales? ¿Cuál es la postura de las sentencias interpretativas, de las sentencias manipulativas? ¿Hasta dónde el problema que hoy estamos viviendo o es solución el asunto de tantas sentencias manipulativas que tenemos por parte precisamente de las decisiones de los tribunales? Bueno, todo esto versa precisamente con el asunto de la teoría de la decisión judicial, ¿no? El asunto de cómo razonan los jueces, cómo resuelven los problemas los jueces, cuál es la decisión final, es lo que nos va a dar, digamos, el culmen para poder enderezar, digamos, un mejor criterio jurídico. Y con esto, pues lo rematamos, ¿no? Lo rematamos con 3 temas o 3 materias para terminar estas 11 materias que forman parte de la especialidad. Uno es la redacción jurídica, la parte más importante. Podemos entender muchas cosas, pero después el problema es ponerlas en papel, ¿no? Que es a veces la parte más importante. ¿Cuántas veces los contratos los hacemos donde la cláusula 1 es totalmente contradictoria a la cláusula 4? Bueno, pues entonces ahí nos topamos con estos inconvenientes y bueno, pues todo esto versa sobre el problema de la redacción jurídica. Ya lo decía en el video de presentación la doctora Moreno Valle, que uno de los grandes problemas es que no sabemos redactar, ¿no? Y no sabemos redactar los propios abogados, los propios contadores, los propios administradores, y a veces no sabemos cómo escribir, cómo iniciar un texto, y tan importante que vendría siendo la redacción jurídica. Desde luego terminamos con metodología de la investigación. Siempre que se estudia derecho se investiga, por eso es muy importante pues la metodología de la investigación, sobre todo jurídica, porque repito, aunque estemos investigando y conociendo de un caso, estamos investigando propiamente, estamos resolviendo un problema que no necesariamente es un problema litigioso. ¿Cuántos problemas no llegan a ser litigiosos, ¿no? Y se resuelven en otras instancias, en otras alternativas, ¿no? Pero que finalmente es un problema jurídico. Entonces, el asunto es que la metodología de la investigación, sobre todo jurídica, pues atiende a hacer un buen planteamiento en relación a esos problemas jurídicos que, repito, no siempre son problemas litigiosos. Y luego, pues el seminario de tesis, que ahí tenemos un collage con varios maestros de los que han participado con nosotros, y entonces ahí hacemos algunos temas complementarios relacionados con la importancia, por ejemplo, de los poderes, la relación que existe con las instancias jurisdiccionales, ¿no? La función del Poder Judicial, hasta dónde el Poder Legislativo está en crisis en todos los países o en todos los sistemas, por lo menos del mundo occidental. Bueno, pues todo esto, hacemos este planteamiento para reforzar correctamente pues todo lo que tiene que ver con el tener este sentido, este criterio jurídico que da esta especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. ¿Cómo logramos este planteamiento? Bueno, pues lo logramos ese planteamiento precisamente invitando, normalmente en cada materia hay un profesor invitado. Esta ocasión el día martes, incluso al que le interese puede escribirnos ahí en el WhatsApp que han estado escribiendo. Bueno, pues ahí pueden ustedes tener un pase de cortesía para escuchar pues al principal teórico digamos, o de las tesis de críticas del derecho, ¿no? El profesor Diego Dukelski, que actualmente es el presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, y que bueno, pues él
va a venir a participar aquí a la ciudad de Puebla, invitado por la Suprema Corte y teniendo la oportunidad de que esté con nosotros presencialmente ese día, este próximo martes 27 de junio a las 6 de la tarde, pues nos va a platicar precisamente de los problemas que tiene el derecho en Latinoamérica. Ese es un tema fundamental. Los problemas que tiene México no son exclusivos de México, los problemas que tiene Guatemala no son exclusivos de Guatemala, ni tampoco son exclusivos de Bolivia, ni tampoco los problemas de El Salvador son exclusivos de El Salvador, sino que son problemas generalizados en México. A pesar de que, pues digamos que hay unos problemas en el norte o en el sur, eso no significa que los del sur no sean iguales que los del norte. Finalmente, los problemas principales que tiene el derecho en Latinoamérica, pues de eso es lo que nos va a hacer favor de platicar esta ocasión el actual presidente, aquí le pusimos vicepresidente, pero es el actual presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, el doctor Dukelski, este martes 27 a las 6 de la ciudad, horas de la ciudad del centro de México, de la Ciudad de México, va a estar aquí en las instalaciones de Parmenas, pues para platicar, y bueno, precisamente por eso tenemos autores o tenemos profesores invitados, y bueno, pues ¿quiénes son los que llevan a cabo esta serie de invitaciones? Bueno, pues aquí tenemos al doctor Alberto Centeno, que es el coordinador de la especialidad. Él es el que nos hace favor de coordinar la especialidad. Él da la materia de teoría de la prueba y de argumentación jurídica, y bueno, pues él nos hace favor de participar. Tiene un libro de argumentación jurídica para el que le interese en Tirán Leblanc, de la editorial esta española. Bueno, pues él participa en esta parte que estamos comentando relacionada precisamente con argumentación jurídica y con teoría de la prueba, ¿no? También tenemos a la doctora Gabriela Moreno Valle, que es la que nos participa, ¿no? Es la catedrática que participa y nos hace favor de llevar a cabo la materia de argumentación constitucional. Ella participa también con nosotros, la doctora especialista sobre todo en temas de derechos humanos, ¿no? Y bueno, pues va a estar ahí con nosotros el profesor Edgar Eduardo Pérez Hernández, que participa en la materia de teoría del Estado y que, bueno, pues es una de las materias pilares, ¿no? de este estudio, ¿no? Esenciales para entender precisamente al derecho. No podemos entender el derecho si no conocemos el Estado, y bueno, pues magistralmente el doctor nos hace favor de participar en esta teoría, en esta materia, ¿no? En esta materia de teoría del Estado, ¿no? Que tenemos también al doctor Óscar Salomón, al maestro Óscar Salomón Cortés Flores, que nos hace favor de participar en la materia de redacción jurídica, ¿no? Que es una materia sumamente práctica, que tiene que ver más que nada con la capacidad de razonar, pero que ese razonamiento se pueda asentar en un documento, se pueda asentar en un papel, que tengamos la capacidad de poderlo plantear en un papel. Esa es, digamos, la postura de este autor que tenemos aquí, en este caso, para la materia de redacción jurídica. Y bueno, pues también tenemos al doctor Samuel Hernández Apodaca, que es director del Consejo Editorial. Él participa en la parte de las materias de metodología de la investigación y seminario de tesis. Él es director de una revista jurídica que es Cuestiones, y bueno, pues nos hace favor aquí de aportar su conocimiento como director del Consejo Editorial, sobre todo en la parte de metodología y de investigación jurídica. La doctora Kira Sciófalo, que es la materia que le corresponde a ella, es la de argumentación convencional y teoría de la decisión judicial, que son dos materias, pues digamos, de la parte esencial. Y bueno, pues ella tiene toda una especialidad, sobre todo en esta parte relacionada con la decisión judicial, con la argumentación convencional, y bueno, ella nos hace favor de participar en estas sesiones de estas dos materias. La doctora Lidia Pio Quinto, que también nos hace favor de participar en las materias de seminarios de tesis y de metodología de la investigación, que bueno, pues una de las crisis que tenemos en estos países, una de las crisis que tenemos en Latinoamérica, pues es la falta de investigación, la falta de propiamente de investigación jurídica, y que por eso
uno de nuestros graves problemas es que seguimos importando instituciones jurídicas, seguimos copiando y precisamente copiamos mal y por eso a veces tenemos estas catástrofes que encontramos en nuestros propios sistemas jurídicos. Entonces, una parte del interés de esta especialidad pues es generar esa investigación jurídica que tanto nos hace falta y bueno, pues la doctora Lidia Pioquinto nos apoya en la parte de metodología y en la parte de seminario de tesis de la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica. La doctora Lucía Almaraz, que también nos hace favor de participar en la parte que corresponde a las materias de metodología, de investigación y de teoría del derecho, no teoría del Estado, también en cuanto a los temas que nos ayuda sobre todo en estos temas especiales para poder plantearlos, ¿no? Relacionados con competencia, con legalidad, con legitimidad, con división de poderes. Bueno, pues ella nos apoya sobre estos rubros que estamos comentando y bueno, pues ahí la tenemos participando en esta especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, el doctor Miguel Ángel Ortiz Cabrera, que también nos hace favor de formar parte de esta especialidad, es el director del comité de investigación, por eso él es el encargado, por así decirlo, del seguimiento de nuestras tesis, del seguimiento de las investigaciones que nosotros vamos llevando a cabo y bueno, pues el doctor nos ayuda a participar en este sector que corresponde a esta especialidad. El doctor Víctor Miguel Ángel García Quintero, que es el director del Comité de Difusión Cultural, nos hace favor sobre todo de difundir lo que es la cultura pues jurídica en la especialidad que tenemos, sobre todo considerando la importancia de que el derecho, pues como decíamos en la segunda razón para estudiar esta especialidad, que el derecho es para todos, que el derecho no queda excluido solamente para un sector. Lo que necesitamos, al contrario, es que sean más y con mayor capacidad, pues quienes pueden entender y comprender y aplicar y practicar en el derecho. Bueno, pues el director del Comité de Difusión Cultural es el maestro Víctor Miguel Ángel García Quintero, que participa en este rubro que estamos comentando. La doctora Bárbara Leonor Cabrera Pantoja, que también participa en las materias de metodología y de investigación y de seminario de tesis, de investigación jurídica. Normalmente ella nos apoya ahí con algunas charlas que da durante el desarrollo de estas dos materias que se llevan a cabo, repito, los días viernes y sábado, los viernes de 6 a 9 de la noche y los sábados de 9 a 1, ya sea de manera presencial o por medio de las sesiones en línea, pues podemos tener la participación de todos ellos. Ella radica en Guadalajara, Jalisco, y bueno, pues nos apoya precisamente con esta parte que es la que lleva más de 20 libros escribiendo sobre metodología, sobre cómo hacer una tesis, la elaboración de una tesis, la investigación jurídica. Ella nos apoya con esta parte que estamos comentando. Y finalmente un servidor que me corresponde dar la materia de teoría del derecho y teoría de la interpretación jurídica, de las cuales pues son parte esencial, digamos, en la primera parte de esta especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica, del cual pues esperamos que ustedes estén interesados en poder participar en esta especialidad. Las razones ya se las pues planteamos, se las tratamos de plantear en razón a la importancia que tiene generar un mejor criterio jurídico, un mejor sentido jurídico, sin importar en qué área del derecho, sin importar la profesión, sino más que nada el interés en perfeccionar esa capacidad de poder tener un mejor criterio jurídico, una mejor capacidad jurídica para resolver nuestros problemas. Repito, sean litigiosos o no litigiosos, finalmente muchos de los problemas que hoy vivimos es, como lo decía este autor, el derecho está en todas partes, el derecho está en el aire, y precisamente por eso es que muchos de estos problemas se pueden resolver si es que se tiene un mejor criterio jurídico. El próximo mes de julio tendremos el mes aperturado a las entrevistas para quien tenga interés precisamente en esta especialidad. Vamos a iniciar el día viernes 22 de septiembre. Sin embargo, pues la propuesta es que este mes de julio
hagamos las entrevistas, ya sea por medio presencial o por medio virtual. Estaremos a sus órdenes para entrevistarlos y bueno, pues que sepan ustedes mucho más respecto a este tema de lo que viene siendo la especialidad de interpretación, argumentación y redacción jurídica. Esperemos que sea de su interés, sobre todo también invitándolos para el día martes próximo a las 6 de la tarde en hora de la Ciudad de México, con la plática, la ponencia de la problemática del derecho en Latinoamérica del doctor Diego Dukelski, del presidente actual de la Asociación de Filosofía del Derecho en Argentina, que nos va a dar la oportunidad de pues, plantearnos algunos temas relacionados con esta problemática del derecho, que nosotros lo que tratamos en esta especialidad es de abrir esas conciencias que a veces necesitamos para tener un mejor criterio jurídico que muchas veces nos hace falta, empezando pues normalmente con el día a día y con la práctica habitual en el derecho. Les agradecemos a todos su presencia, esperemos que sea de su interés. Si hay alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto estamos en el WhatsApp, estamos en el correo electrónico y estamos a su disposición. Y repito, en el mes de julio tenemos las entrevistas, también tenemos ahí los pagos, las colegiaturas, las formas de pago y bueno, pues esperamos que sea de su interés. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes, esperamos que esta especialidad sea de su interés y de su agrado. Muchas gracias, muy buenas tardes. El conocimiento es una riqueza que se puede transmitir sin empobrecerse. Uno de los temas en la mente para los que permanentemente estamos tratando de capacitarnos sobre la ciencia jurídica es respecto a qué tipo de conocimiento jurídico vamos a adquirir. Si es que el conocimiento que vamos a recibir será simplemente temporal, es decir, que se encuentre vigente en un tiempo determinado, pero a lo largo de 5, 10 o 15 años se conviertan en estudios obsoletos o si acaso históricos, y que precisamente ya no permitan afrontar los problemas de actualidad. Esta pregunta nos podemos hacer sobre la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. ¿Por qué las 11 materias y los temas a tratar son conocimiento permanente? Si acudimos a un curso sobre alguna reforma legal, ¿qué versará sobre esa reforma? Desde luego, su interpretación, antecedentes, sobre qué han dicho los académicos al respecto, así como los precedentes de los tribunales sobre ese tema o algo similar, incluso cómo se implementará esa reforma legal, en qué consiste y sus consecuencias al incumplirla. Pero entrando en vigor esa reforma legal, suceden dos cosas. La primera, que no es aplicada por las autoridades competentes, o bien, al aplicarla, inmediatamente empiezan a salir los problemas de su aplicación y por ello se requiere de una nueva reforma legal y a empezar de nuevo. Desde luego que hoy se ha olvidado esa sentencia que reza: en el derecho los ratones de laboratorio son los seres humanos, es decir, en los experimentos legislativos se debe de tener mucho cuidado, pues las reformas legales se aplican a los seres humanos. Por ello, es que al olvidarse de esa sentencia, los encargados de legislar, en general, simplemente van sobre la marcha reformando las leyes hasta que más o menos se pueden estabilizar en su cumplimiento y manejo. Entonces, ¿qué sucede con lo aprendido en los primeros cursos o lecciones de esa reforma? Pues en el caso de que no se apliquen las reformas, simplemente fue un conocimiento más. En el caso de que sí apliquen esas reformas, inmediatamente quedó fuera de la actualidad jurídica, con las adecuaciones que se van dando a lo largo del tiempo. La especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica, lo que se propone es obtener un conocimiento que nos permita afrontar, interpretar, criticar y conocer cómo se aplican o no esas reformas legales, teniendo como base las siguientes materias: teoría del derecho, teoría del Estado, interpretación jurídica, argumentación constitucional, argumentación convencional, teoría de la prueba y teoría de la decisión judicial, que son el sustento de esta especialidad. Esas materias se complementan con redacción jurídica,
metodología de la investigación y seminario de tesis, que más que simple metodología de la investigación, la propuesta es que sean de utilidad para abonar en la cultura jurídica de los participantes, pues muchos de los sucesos que se presentan en la actualidad se ven mayúsculos, imposibles de resolver, precisamente por la falta de conocimiento de muchas decisiones, controversias, sucesos que se han presentado y que se han resuelto desde el derecho a lo largo del tiempo. Sobre todo, de lo que ha abonado América Latina al respecto, que con lo que se ha vivido es una cuna de teorías, decisiones judiciales que sirven para afrontar los problemas que a veces parecen de imposible solución, precisamente por la falta de un conocimiento más permanente.